el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, el secretario de Salud de la capital llamó a través de redes sociales a los hombres de 40 y más años a unirse a la campaña Unos segundos hacen la diferencia y practicarse la prueba de antígeno prostático con el fin de detectar a tiempo este tipo de cáncer. Para realizarse la prueba de antígeno puede acudir a su centro de salud más cercano. Si desea más información al respecto, llame al 5132-0909. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en varones después del cáncer del pulmón. Veamos más información. Este 11 de junio en todo el mundo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, enfermedad que afecta a los varones mayores de 40 años y se caracteriza por el aumento del tamaño de las células de la próstata, glándula que produce el 60% del líquido seminal. Lamentablemente muchos padecen de esta enfermedad y lo que yo digo es que hay que cuidarse. Yo la verdad no me he cuidado como debe de ser, pero voy a hacerlo. Es terrible, ¿no? Pues de alguna manera yo pienso que es producto también de todo lo que estamos consumiendo ya actualmente, ¿no? Y pues sí es algo complicado para los varones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 7 varones en el mundo es diagnosticado con cáncer de próstata durante el transcurso de su vida. Después del cáncer de pulmón, es el más común. Los exámenes para detectar este problema de salud son varios: prueba sanguínea de antígeno prostático, examen digital del recto, ecografía transrectal, biopsia y un estudio por imágenes. Miedo por ignorancia y porque creen que el día de mañana el tacto rectal es algo pues lo común y es lo más normal del mundo para cuidarse. Los síntomas a considerar son disminución o interrupción del flujo urinario, necesidad de orinar con mayor frecuencia, por lo general durante la noche, rastros de sangre en la orina, dolor durante la eyaculación y disfunción eréctil. Ante cualquier síntoma, recuerde acudir con el especialista, ya que la detección oportuna puede salvarle la vida. Con imágenes de Joel Arias, Erika Sandoval, 21 Noticias.